Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dinka Orjanovic, soy de Chile y quería agradecer esta invitación a María Fontemachi por invitarme a participar en esta actividad. Bueno, yo soy ingeniero comercial, pero cuando nace mi hijo con alergia alimentaria, decido estudiar en el Instituto de Nutrición Integrativa para formarme oficialmente como Health Coach. Hoy, en estos días, me dedico a ayudar a las personas a revertir todo el espectro de síntomas inflamatorios hasta enfermedades autoinmunes a través de cambios en la alimentación y en el estilo de vida para lograr una salud óptima. Siempre desde el punto de vista de abordar la raíz del problema, de los problemas que generarían los desequilibrios de salud. ¿Mm? Bueno, hoy les voy a hablar principalmente de cómo las harinas refinadas y los cereales con gluten estarían afectando la salud neurológica de nuestros niños. Eh, dividiré, el siguiente tema que hablaré será cómo esta alimentación está afectando la salud neurológica. Veremos cuáles son los síntomas para poder identificar si es que tenemos o no esta intolerancia al gluten. Y terminaré con una conclusión de cómo abordar estos trastornos neurológicos de una manera integrativa. Bueno, comenzaré con explicar qué es el gluten, dónde se encuentra y el efecto en nuestro organismo. El gluten principalmente es una proteína que se encuentra en los cereales como el trigo, la cebada, el centeno, el camu y la espelta. Estas proteínas en realidad tienen un problema, es que se ha incluido, la industria de la alimentación en realidad la ha incluido en todos los alimentos procesados. Es decir, hoy día no solo lo vemos en las galletas, en las harinas, en los bizcochos, sino que también los vemos en alimentos que no tienen nada que ver con la harina. Es decir, también están en el jamón, en los embutidos, en los chocolates, en las salsas, en los yogures, en las sopas. Entonces se hace súper difícil poder identificar qué es lo que tiene gluten y qué no. También está la industria farmacéutica y cosmética, también la han incluido en sus ingredientes. Entonces, de pronto nos hemos visto bombardeados y expuestos a esta proteína a unos niveles en que no estábamos acostumbrados realmente. Entonces, esta exposición al gluten, que en el fondo está disfrazado de todos estos alimentos procesados, en el cual está basada esta alimentación inflamatoria que llevamos hoy día, entonces claramente nos hacemos más sensibles a esta proteína. Además, el gluten tiene otro problema que está genéticamente modificado. ¿Qué significa esto? Que se han hecho experimentos con distintas cepas para producir el gluten que consumimos hoy. No es el mismo que consumían nuestras abuelitas o nuestros antepasados. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Es una proteína que es muy difícil de digerir. Es muy difícil de digerir, entonces esta proteína se pega en nuestro intestino porque el gluten viene de la palabra del latín glu, que significa pegamento. Entonces se pega en las paredes de nuestro intestino y inhibe la absorción correcta de los nutrientes. Lo otro es que también lo que hace es romper las membranas, las células de la membrana intestinal, generar lo que hoy día se conoce como un intestino permeable. Este intestino permeable está causando una serie de otros trastornos, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, en donde al tener este intestino abierto, hace que estos alimentos que están sin digerir, como el gluten, pasen al torrente sanguíneo y se encuentren con nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmune. Se alerta de tal manera que le envía un ataque al gluten. El problema es que en este proceso, al enviar un ataque al gluten, este mecanismo, o sea, en este proceso, el cuerpo se confunde en un mecanismo que se llama mimetismo molecular, en donde el cuerpo se confunde al poder discernir entre lo propio de lo ajeno y comienza a atacar al gluten, pero también ataca
órganos que molecularmente se parecen a este gluten mal digerido. Y se generaría la enfermedad autoinmune. Bueno, esa sería la explicación de cómo nosotros hemos estado expuestos al gluten y cómo nos afectaría a nosotros. Este nivel de inflamación donde se genera esta alerta en el sistema inmune, viajaría también esta inflamación al cerebro. Cada vez que estamos en el cuerpo inflamado, se generan unas células, o sea, unas sustancias químicas dañinas que lo que hacen es llevar a la célula a su disfunción. Y es de esta forma como se explicaría que esté afectando nuestra salud neurológica, sobre todo en niños, en adolescentes y también en adultos. Se dice que el Alzheimer estaría comprometido, así como también otros trastornos en niños como el autismo, el déficit de atención con hiperactividad, estos comportamientos de irritabilidad en niños, esta incapacidad para mantenerse concentrados. Hay varios comportamientos que estarían afectando la salud y el comportamiento de nuestros niños a nivel neurológico. Bueno, el segundo tema que vamos a abordar es cómo esta alimentación inflamatoria nos está afectando. ¿Cuál es la raíz? Bueno, principalmente el principal problema aquí es la pirámide nutricional, en donde la base son los cereales, las pastas, el pan. Claramente, ya lo hemos visto durante este último tiempo, se ha aumentado, todo el consumo de estos alimentos ha traído un montón de problemas metabólicos, que son los que vemos hoy día actualmente. Tenemos niveles de obesidad brutales en niños, en adolescentes, en adultos. Tenemos la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial. En realidad, muchos problemas de enfermedades crónicas y que estarían matando al 85% de la población. Es decir, estas enfermedades crónicas están siendo el 85% de las razones de por qué la gente se está muriendo actualmente. Por lo tanto, claramente algo no estamos haciendo bien y es que nuestra pirámide nutricional actual está llevando a estas cifras de desórdenes metabólicos y trastornos neurológicos. Además, en esta pirámide nutricional también se nos han dicho que las grasas no son saludables, cuando en realidad sí lo son. Nuestro cerebro está compuesto de un 70% de grasa, y si no le damos grasas buenas o saludables a nuestro cuerpo, entonces va a generar un déficit de esta. El principal componente de la grasa en nuestro cerebro es el omega 3, está compuesto de un 90% de omega 3, por lo tanto se hace necesario poder incluirlos en la dieta de nuestros niños y adolescentes y también adultos para disminuir esta inflamación, porque la alimentación inflamatoria tiene mayor concentraciones de omega 6, que son proinflamatorios, y menores niveles de omega 3, que es antiinflamatorio. Para que tengan una idea, cuando éramos cazadores y recolectores, ellos consumían una relación de omega 3, que es antiinflamatorio, de 1 es a 1 o 2 máximo de omega 6. Pero hoy en la actualidad con esta alimentación inflamatoria tenemos una relación totalmente desproporcionada, en donde tenemos 1 de omega 3 versus entre 15 y 30 de omega 6, generando esta inflamación en nuestro organismo. ¿Cómo entonces? Bueno, obviamente que con este dato que les acabo de dar nos estaría explicando todos estos trastornos, ¿no? Bueno, ahora les voy a hablar sobre cuáles serían los síntomas de intolerancia al gluten. Son tan variados que hace súper difícil pensar que uno pueda tener algo que ver con el gluten. Además, existe una diferencia entre la alergia al gluten y la intolerancia o sensibilidad al gluten. Hay un espectro de grado en el cual el gluten nos estaría afectando. Por ejemplo, síntomas o señales
son antojos de cosas dulces, depresión, ansiedad, epilepsia, infertilidad, intolerancia a la lactosa, trastornos autoinmunes, migrañas, trastornos digestivos, niebla mental, y obviamente estos trastornos neurológicos a los cuales nos estamos refiriendo hoy. ¿Cuáles serían los comportamientos de los niños cuando están sometidos a esta intolerancia al gluten? Bueno, vemos un aumento del autismo, de los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, pero también vemos unos comportamientos anormales como arrebatos de ira constante, incapacidad para mantenerse concentrados o incapacidad para mantenerse sentados más de 10 segundos, por ejemplo, los niños en clases que se paran, que no pueden tomar atención. Muchos niños también presentan una respiración bucal, es decir, no son capaces de poder respirar por la nariz, por lo tanto son respiradores bucales y eso hace que el cerebro no irrigue bien, no llegue esta circulación de sangre al cerebro. Tener estos rostros con ojeras alérgicas. Todos estos serían algunos comportamientos que estaría generando la alimentación en la salud neurológica de nuestros niños. Bueno, como conclusión, esta dieta basada en la pirámide nutricional actual no es la más saludable. Además de decirnos que la grasa no es buena para el organismo, de hecho hemos visto en los últimos años un boom de la alimentación light. ¿Qué significa light? Es que le han quitado la grasa a los alimentos, a los yogures, a las leches, no sé, a todo. Hay pan light hoy día, existe una industria de la alimentación light. ¿Qué significa esto? Que principalmente le han quitado la grasa, pero la industria alimentaria se dio cuenta de que al quitarle la grasa, le estaban quitando también el sabor a estos alimentos. Y en realidad le están quitando la nutrición, porque en la grasa está la nutrición, es donde nos mantenemos con niveles de saciedad mucho más altos, por lo tanto tenemos menos antojo de cosas dulces y podemos pasar más tiempo con las hormonas más estables, la hormona de la insulina, la hormona de la grelina y la leptina, que son hormonas que regulan nuestra saciedad y también regulan nuestros niveles de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué hizo la industria alimentaria? Dijo, ok, le quitamos la grasa, pero como no tiene sabor, ¿qué hacemos? Agreguémosle azúcares. Entonces, le han agregado existen hoy día más de 20 nombres diferentes de tipos de azúcares. Entonces por eso es que es muy importante aprender a leer las etiquetas. Todo lo que termina en osa o asa quiere decir que es azúcar, pero también tiene nombres extraños como maltodextrina y otros nombres que en realidad son súper difíciles de pronunciar. Entonces, ¿cómo abordar entonces estos problemas metabólicos? Perdón, estos problemas, bueno, sí, metabólicos y neurológicos, principalmente llevando dieta basada en alimentos reales. El doctor David Perlmutter, él es un neurólogo y también es nutriólogo, hace clases en la Universidad de Miami actualmente, es el autor del libro Cerebro de Pan. Él explicaría en ese libro toda todos los beneficios y cómo revertir, en muchos casos, estos comportamientos de niños y estos daños neurológicos que están teniendo. Él ha reportado avances impresionantes en nuestros niños tan solo quitando el gluten de la dieta. Entonces se hace necesario poder comunicar a las mamás, a los colegios y a toda la población en general todo el efecto que está teniendo la alimentación actual en el desarrollo neurológico de los niños y adolescentes. ¿Cómo abordo yo este problema? Principalmente la recomendación que yo les daría es que tengan una dieta libre de gluten, baja en azúcar. ¿Esto qué significa bajo en azúcar? Principalmente eliminar los productos procesados, porque ahí
está la mayor cantidad de consumo de azúcares. Y esto genera una adicción y una inflamación en el cuerpo, en donde son imposible poder estar sanos. Eh, otra medida que es súper importante, que yo le agregaría también en los niños y adolescentes, es agregar suplementos de probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que van a ir a ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal. Hoy día vemos muchos niños y muchas personas con disbiosis intestinal. Esto quiere decir que hay un desequilibrio en las bacterias que pueblan nuestro intestino, en donde tiene que haber un equilibrio, es decir, tiene que haber una simbiosis entre las bacterias buenas y malas. Pero cuando nos alimentamos con esta alimentación inflamatoria, altas en azúcares, altos en carbohidratos, lo que hacemos es alimentar a las bacterias malas. Entonces ellas son las presentes que están ahí pidiendo, por favor, ellas se alimentan de azúcar. Entonces están cada vez haciendo que las personas tengan antojos de cosas dulces. Y las bacterias buenas que se alimentan de fibra, como las vegetales, las frutas, están quedando, se mueren, están en un nivel más bajo. Entonces, ¿cómo logramos revertir o lograr el equilibrio de la microbiota intestinal? Puede ser a través de probióticos de distintas cepas, y la idea es que tenga también glutamina. Glutamina ayuda a reparar las paredes del intestino, y la alimentación obviamente baja en gluten o sin gluten ayudaría a que no se genere este ataque ni que nuestro intestino esté cubierto por esta capa de pegamento, para poder absorber mejor los nutrientes y así los niños puedan crecer mejor y su desarrollo sea saludable. Otra medida que yo recomendaría es agregar suplementos de omega 3. Se ha visto que en niños y adolescentes esta suplementación contrarrestaría los efectos inflamatorios de esta alimentación, en donde ganan los omega 6 que les hablé hace un rato, principalmente dado por los aceites vegetales hidrogenados con los cuales están hechos estos productos procesados, porque en realidad son productos, no son productos con sabor a alimento. Nada de eso que está procesado alimenta realmente. Tienen un porcentaje muy pequeño de alimentación real. Entonces, cuando nos basamos en esta alimentación real, es muy difícil lograr una salud equilibrada. Si pensamos, el cuerpo está compuesto de billones de células y cada una de esas células va a funcionar de acuerdo a la información que le entreguemos. Esta información viene dada por 3 macronutrientes principales, es decir, están las grasas, están los carbohidratos y las proteínas. Pero los carbohidratos no son esenciales, es decir, el cuerpo podría funcionar sin una ingesta de carbohidratos realmente. Pero las grasas y las proteínas sí son esenciales, es decir, las proteínas nos ayudan a formar músculo, tendones, las grasas ayudan al cerebro, ayudan a mantener protegidos los órganos internos. Ahora, claro, hay gente que dice, pero ¿cómo? Obviamente que necesitamos de los carbohidratos, de la glucosa para poder funcionar, es cierto, pero resulta que el cuerpo también tiene la capacidad de producir su propia glucosa a través de la proteína y la grasa en un proceso que se llama gluconeogénesis. Por lo tanto, no le tengan miedo a llevar una dieta de carbohidratos más baja o eliminar los carbohidratos o quedarnos con los carbohidratos sanos, porque existe una diferencia, no todos los carbohidratos se meten en la misma bolsa. Es decir, hay carbohidratos simples, que son estos inflamatorios que les conté yo, en donde hacen que nuestra insulina se eleve, o sea, nuestros niveles de sangre se eleven por las nubes, y luego venga una baja en el pic de azúcar, por lo tanto genera hambre, y se genera todo un proceso inflamatorio detrás,
en donde el páncreas tiene que secretar insulina para poder quitar este azúcar en la sangre y poder entregárselo a las distintas células para que puedan tener energía. El problema es que cada vez que hacemos este círculo vicioso en donde comemos carbohidratos simples, el azúcar se eleva y luego baja en picada y se genera hambre y luego me consumo algo que es un carbohidrato simple, un pan, una galleta, algo que de verdad no me nutre, pero eleva nuestros azúcares en la sangre. Y luego nuevamente sale el páncreas a tener que liberar la insulina y finalmente se genera la resistencia a la insulina. Y esto generaría todos estos trastornos metabólicos y también neurológicos a través de la inflamación. Eso es el círculo vicioso, en el fondo, que queremos evitar y espero que este video pueda ayudar a poder comunicar cómo nos podemos alimentar mejor. Hay otro tema importante de hablar en cuanto a la medicación que se le está dando a los niños para poder tratar estos trastornos o comportamientos como el déficit de atención, con hiperactividad y autismo, etc. Estos medicamentos realmente, bueno, nos han hecho creer de que es la solución y una varita mágica para estos trastornos, pero en realidad no solucionan la raíz del problema principal que hay detrás, que es que nuestro cuerpo está inflamado y está pidiendo ayuda a gritos. ¿Y qué pasaría con estos medicamentos? No están estudiados su efecto secundario. Por lo tanto, esto significa que aún no sabemos qué efecto va a tener en nuestros niños, en nuestros adolescentes, cuando sean adultos. Podría tener resultados devastadores. Por lo tanto, la invitación es a eliminar el gluten de la dieta. Si es que no están convencidos de hacerlo, podrían tomarse exámenes anti-gluteína o antigliadina, que son los dos péptidos que forman el gluten. Tomarse este examen de anticuerpos para determinar si es que realmente son o no sensibles al gluten. Y llevar un estilo de vida más saludable, hacer ejercicio, pensar de una forma más positiva, agradecer, llevar una vida más tranquila, con menos estrés. El manejo del estrés también es muy importante. Así que esa sería mi presentación y contarles que, bueno, con este enfoque yo he dejado en remisión 2 enfermedades autoinmunes y hoy día me dedico principalmente a ayudar a las personas con todo con todo el espectro de enfermedades inflamatorias, pero específicamente enfermedades autoinmunes, sensibilidades de alimentos, porque en realidad está todo relacionado y a través de un protocolo de alimentación y de estilo de vida se pueden ir revirtiendo estos trastornos con gran éxito. No soy solo yo quien los dice, hay muchos médicos internacionales, mucha gente que está a la vanguardia en este tema y son cientos de personas que han podido revertir sus síntomas y recuperar la salud a través de una forma integrativa, mucho más sana, poco invasiva. Así que muchas gracias por la invitación y me siento muy contenta de poder comunicar